Buenos días, ¿cómo están? En esta semana, pues que ya estamos prácticamente en posadas, en esta que es apenas la segunda semana de clases aquí en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, en esta circunstancia en la que pues ya pues huele a Navidad, en la que ya huele a haber nacimientos, en la que pues se encuentra, de acuerdo a la iglesia, en el periodo de Adviento, en donde pues ya donde quiera estamos viendo una serie de referencias que hablan de lo que antes era lo más significativo. Ahora las figuras centrales son Santa Claus, los árboles navideños adornados, pero yo recuerdo de niño, y además la tradición era que pues lo que recordaban y que recordaban nuestros padres y nuestros abuelos, pues era la llegada de Jesús, la llegada de el Mesías, la llegada de ese niño que nacía pobremente en Belén, y esto pues se convierte en la fecha más simbólica de el cristianismo, desde luego junto con la Semana Santa, la resurrección, etc. Pero aquí, pues evidentemente no es clase de religión, todos en nuestras casas, pues tenemos como aquí yo, mi Virgen de Guadalupe, que bueno, más bien es de mi esposa, desde luego la pintura esta famosa de Murillo, y pues no necesariamente significa que seamos muy devotos. Sin embargo, pues hay quienes sí lo son, y hay quienes deben ser respetados en sus creencias. Esto finalmente pues es una universidad laica, basada en la idea de que pues se pueden estudiar todos los temas, analizar todos los temas desde un punto de vista primero de la tolerancia, aceptar que los seres humanos tienen cada uno derecho a pensar y a creer en lo que quiera, y al mismo tiempo, pues en la idea de no adoctrinar, como creo que ya se los dije, la materia, aunque se llama doctrinas, pues no es la clase de catecismo, no es adoctrinamiento. Simplemente ya vimos que la palabra doctrina significa todos aquellos que creen lo mismo desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, que es lo que nos interesa. Hay doctrinas desde luego religiosas, hay doctrinas futbolísticas. Ahora que murió Maradona, pues sabemos que hay hasta una religión de Maradona. Hay doctrinas pues de toda índole, pero sí, aquí nos vamos a referir fundamentalmente a los temas sociales, a los temas que tienen que ver con la ciencia política, los que tienen que ver con la economía, la sociología, y desde luego en una visión basada en creencias, sí. Pero aquí tenemos que establecer una distinción muy importante en lo que son las creencias. Hay las creencias que se basan en razonamientos, en razones y hasta donde es posible en ciencia. O sea, muchas de nuestras creencias pues son porque no tenemos los conocimientos. Ya vimos en la primera la diferencia entre conocer, saber y creer. Entonces simplemente, por ejemplo, ahorita con esto del coronavirus, pues ahorita tenemos la creencia de que pues con la vacuna pues se va a ir superando pues algo de esta terrible situación que ha sido este año, que afortunadamente pues ya se está terminando, y que desde luego pues todavía no va a sonar las 12 de la noche del 31 de diciembre y ya se habrá acabado la pandemia, y seguramente pues las secuelas seguirán todavía pues quién sabe cuánto tiempo más, por lo menos en una buena parte del 2021. Bueno, entonces, la circunstancia es que esto es una creencia, pero está basada en la ciencia, está basada en el conocimiento. O sea, no sabemos realmente si con esto se solucione definitivamente el problema,
sí solucione parcialmente, sí solucione, pues por lo menos para tener una vida más o menos como la que antes teníamos, o si de plano, pues ya vamos a tener que tener otra forma de vida. Pero en fin, creemos que es la solución. Esto es muy diferente a las creencias religiosas. Las creencias religiosas pues se basan en la fe. La fe implica una aceptación de una serie de dogmas, esa es la gran diferencia. En la ciencia pues hay dudas, o sea, lo que planteamos es, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, vamos a hacer este experimento. Entonces, para que llegaran las vacunas, tuvimos que hacer una serie de pruebas, se tuvo que pasar por una serie de fases, se tuvo que ver lo que se llama ensayo-error, y poco a poco, pues se fue sacando una teoría, y en base a esa teoría fueron saliendo creencias. El dogma no, el dogma simplemente es, esto lo dice Dios, o esto lo dicen los sacerdotes, o esto lo dice, y pues hay que acatarlo, hay que aceptarlo, y hay que tener una fe. Y el ejemplo más sólido, ya que vimos la parte del Antiguo Testamento de fe, pues es desde luego la de Abraham. Cuando Dios le quiere probar su fe, le pide hacer algo verdaderamente atroz, algo terrible. Eh, yo, pues lo digo por experiencia, yo perdí un hijo por un accidente, y sé que lo peor que le puede pasar a un ser humano, lo que no tiene nombre, porque pues cuando alguien pierde a su esposa es un viudo, cuando uno pierde a sus padres es un huérfano, cuando pierde un hijo pues es algo innombrable. Bueno, le pide que mate a su propio hijo, y Abraham, con esa fe absoluta, pues va a acatar sin entender. Es la diferencia de la ciencia. En la ciencia tenemos que entender, nuestra razón tiene que decir, bueno, esto funciona así, pensamos una serie de teorías, sí, no están sólidas, pero son cuestiones que tienen que ver con el pensamiento. La fe no, la fe simplemente se acata. Y entonces Isaac está con su cuchillo dispuesto a sacrificar a su hijo, que además es su único hijo, que para los judíos, como ya lo vimos, era fundamental tener hijos. Y en el momento que lo iba a hacer, pues aparece el ángel y lo detiene. Y le dice, Dios ha comprobado tu fe. Entonces, esa es la fe. La fe es cuando de repente el personaje al que vamos a dedicar esta clase, que es de Jesucristo, empieza a predicar, y de repente ve que empieza a decir cosas que no les gustan a los que lo están escuchando, y se van, se van, se van. Pues de repente se encuentra que solamente se quedaron los 12 apóstoles. Y entonces Cristo le pregunta a los apóstoles, ustedes, ¿por qué no se van tan bien? Si esto que estoy diciendo es muy duro, esto es muy pesado, ¿por qué ustedes no se van tan bien? Y entonces San Pedro toma la voz y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ahí viene esa idea de que la fe es la base, que con un poquito de fe, el equivalente a unos granos de mostaza, que son muy chiquitos, sería suficiente para mover montañas. Entonces, aquí no vamos a hablar de fe, vamos a respetar la fe que tengan. Los que en este momento son creyentes cristianos, ya sea católicos o de otra iglesia cristiana, pues perfectamente se van a quedar con su conocimiento, con su fe, con sus valores que tienen las religiones. No hablamos de estrictamente de religión, sino como algo que influye en las partes del pensamiento político, del pensamiento económico, del pensamiento social. O sea, no vamos a hacer un análisis de esta parte que iniciamos la semana pasada, la dedicamos al Antiguo Testamento. En esta semana, antes de vacaciones, antes de festejar precisamente la Navidad, pues vamos a hablar del Nuevo Testamento. Insisto, no desde una óptica religiosa,
no desde una óptica ni siquiera histórica, no desde una visión de adoctrinar, que al que sea ateo lo quiera convertir en creyente y al que sea creyente lo quiera convertir en ateo o en agnóstico o en lo que sea, no. Los que sean ustedes agnósticos, el agnóstico es el que no sabe, no se dice pues, finalmente, pues para mí no puedo tener la capacidad de decidir si creo o no creo en algo, los creyentes y los no creyentes, los ateos o los que creen en otra religión, los infieles. De hecho, pues vamos a ver que hay diferencias entre el infiel, que es el que cree otra cosa, el hereje que cree en la misma religión, pero con algunas variantes, con algunas diferencias. Y finalmente el ateo que simplemente no cree en la existencia de ningún Dios y cree que todas las religiones pues son simplemente inventos humanos, que no fue Dios el que creó al hombre, sino el hombre los que crearon a Dios. Entonces, esas posiciones que son propias de ustedes y que es importante que las definan, porque no es que porque mis papás son creyentes, pues yo soy creyente, no. Ustedes acepten su religión o rechacen la religión, pero realmente por ustedes mismos. Finalmente, si tienen fe, pues qué bueno que la tengan. Si no la tienen, pues acepten que no tienen la fe. Claro, normalmente, pues lo que sucede es de que los seres humanos, pues somos en un sentido, pues miedosos ante lo que no conocemos. La religión, que Carlos Marx llama el opio del pueblo, pues es resultado de que el hombre se enfrenta ante un dilema, que es la muerte. En esta época de epidemia, en esta época de COVID, en esta época en la que estamos viendo cómo en el mundo están muriendo millones de personas, cómo estamos viendo en nuestro país los cientos de miles de personas muriendo, pues la muerte es uno de los temas atroces. Y ante esta situación que sabemos que es inevitable, que algún día, no sabemos cuándo vamos a morir, pues nos planteamos qué pasa, si subsistimos después de la muerte o no. Realmente, pues científicamente, pues no se sabe. Entonces aquí viene una cuestión de fe. Y cuando perdemos un ser querido, pues a veces hasta el más ateo, pues reza por el ser que perdió. O a veces cuando estamos en circunstancias de riesgo, también cuenta una anécdota de alguien que se decía muy ateo, que era el gran presidente Lázaro Cárdenas, que tenía mucho miedo en esa época de viajar en avión. Entonces en el vuelo iba muy nervioso, muy espantado, porque no le iba bien eso de los aviones. Entonces cuando aterrizaba, tocaba suelo y decía, en broma, ahora sí podemos volver a ser ateos. O sea, realmente lo que sucede, y ustedes lo pueden analizar en su caso, es que de repente, pues puedo decir, sí, soy creyente, pero soy creyente, voy a misa, cumplo con los mandamientos. Vamos a decir que, pues no, así creyente, 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 pues no. Y por el otro lado, alguien que diga, soy ateo, y ante una serie de cosas, de riesgos, de preocupación, realmente eres ateo, 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 y también no. Entonces, como que de repente, en algunas circunstancias, nos acercamos más a cuestiones religiosas, en otras nos alejamos más. Tienen que ver fenómenos sociales, porque pues somos tan guadalupanos, pues porque estamos en México. Entonces, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, que a lo mejor viene de Tonatzin, la diosa mexica, eh, pues realmente pues es lo que nos hace ser especialmente creyentes. A veces hay cosas tan increíbles como el ser ateo guadalupano, o sea, no creo tanto en Dios, pero sí en la Virgen, y la Virgen pues es un símbolo de unidad nacional, pero es a lo que hablamos de esas ambivalencias que muchas veces
tenemos en la vida. Entonces aquí, como les insisto, la materia es formativa y como le decía, ya les había contado y repito esta anécdota de Bertrand Russell. Bertrand Russell es uno de los grandes teóricos del ateísmo. Para los que quieran profundizar, les recomiendo la lectura de un libro maravilloso que se llama ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell. Bertrand Russell, pues hay una anécdota de que de repente llegó una persona a verlo y le dijo, oiga, fíjese que soy un gran admirador suyo y quiero estar cerca de una persona con mucho dinero, etcétera, poderosa. Y de repente le dice, bueno, a ver si quiere colaborar conmigo. Me imagino que ya leyó los libros del Antiguo Testamento, los que ya vimos la semana pasada. Dijo, no, yo soy ateo, no leo eso. Bueno, habrá leído el Corán, sabrá algo de esto. No, de los libros de los Vedas, del budismo, tampoco. Del budaísmo, no, tampoco. Mire usted no es ateo, usted es ignorante. Entonces, tanto para ser creyente como para ser ateo o para ser agnóstico, lo importante es conocer. Conocer y decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etc. Pero si no conozco, pues simplemente voy a tener, si tengo fe, una fe bastante poco sólida, y si no tengo fe, pues mi ateísmo va a estar también muy poco sólido. Entonces, por eso es importante conocer, como lo vamos a hacer, aunque sea aquí muy brevemente, acercarse a este texto, que es, pues desde luego, en los que más influyen hasta nuestros días, a grado tal de que, bueno, pues estamos a punto de celebrar las fiestas de Navidad que tienen que ver, en teoría, ahorita vamos a decir, porque no tiene que ver en la realidad, con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Bueno, dicho lo anterior, vamos a platicar de este personaje, Jesús de Nazaret. Y ante esto, pues nos encontramos toda una serie de posiciones entre los pensadores, entre las personas con respecto a él. Hay autores, algunos muy importantes historiadores, que simplemente tienen la visión de un libro que se llama Jesucristo nunca existió. Y es un libro en el que el autor italiano va a desarrollar toda una serie de ideas para demostrar que eso fue algo inventado totalmente, incluso parte por los propios romanos, para, pues de alguna manera, quitarle poder y fuerza a los judíos. O sea, los romanos eran geniales en esta habilidad, como lo vamos a ver en su momento, de divide et impera, divide y vencerás. Entonces se dieron cuenta que si lograban escindir a los judíos, que tenían mucha fe, que estaban muy unidos, y los podían dividir entre judíos y judíos cristianos, entre distintas posiciones que de por sí ya se encontraban en enfrentamientos, vamos a mencionar esto, entre sí, pues iban a ser más fácilmente sometidos a Roma y evitarse lo que finalmente sí se dio, rebeliones judías que tuvieron que acabar con masacres terribles contra los judíos en la época romana y su dispersión por todo el mundo antiguo. Bueno, entonces hay desde los que dicen Jesús no existió, es un mito inventado para control político más fácil porque se divide a los judíos. Porque el cristianismo inicial pues era simplemente, digamos, una secta, una posición de los grupos de los mismos judíos. Hay quienes dicen, pues sí existió, hay ciertas evidencias, hay Josefo, hay la evidencia de otros historiadores que lo mencionan, por cierto, no mucho, por eso la tesis del primero, pues algunos dicen, pues casi no hay referencias históricas fuera de las propias de los propios evangelios, de los que vamos a hablar ahorita.
Entonces, bueno, dicen, sí, existió el personaje, fue un ser humano normal, que estuvo, que pues sí tuvo una vida interesante, en el sentido de que pues estuvo eh, pues predicando y finalmente pues lo mataron y punto, ¿no? No fue más que un personaje que después precisamente pues se empezó a inventar una serie de leyendas y mitos que incluso pues quienes justifican esto dicen pues que hay una gran diferencia de tiempo desde los acontecimientos de la vida de Jesús y el tiempo en el que se escribe lo que es lo más conocido de él, que es los evangelios. Aprovecho para decir que la palabra evangelio significa, significa buena nueva o noticia feliz. De repente estamos acostumbrados en que en la misa vamos a ver el evangelio de San Mateo, no sabemos ni siquiera qué es el evangelio. Bueno, el evangelio significa buena nueva o noticia feliz. Bueno, entonces dicen, fue simplemente un ser humano que no tuvo pues una gran importancia, pero que se le exaltó para utilizarlo precisamente para crear esa división entre los judíos. Y por eso esa tardanza en que aparecieran los textos. Hay quienes dicen, no, fue un ser humano excepcional, fue un iniciado, fue un hombre que estudió en la India. Hay toda una teoría de que bien fue formado, porque en la historia de Jesús que se ve en los evangelios, pues hay lo que se conoce como la vida oculta. O sea, aparece relatado pues el nacimiento, todo esto que vamos a festejar en estos días, que llegan los ángeles, los reyes magos y todo esto, los pastorcitos, hasta pues que se pierde en el templo, cuando aparece predicando en el templo, y después de eso, el niño que precoz, que se pone a predicar con los doctores, pues hasta una boda vuelve a aparecer. O sea, un periodo, digamos, muy largo de la historia de no se sabe. Entonces hay quienes sostienen que fue o que estuvo con los esenios, ahorita hablamos que son los esenios, o que estuvo en la India o en Egipto, que también tiene más también por la influencia que tenía los magos de Egipto, los sabios de Egipto, y que ahí fue donde fue formado, y entonces es un esotérico, un sabio, un hombre que, pues como los magos, en el sentido que vamos a ver ahorita, no eran propiamente que hicieran magia en el sentido lo cual entendemos, sino que eran sabios, eran los que tenían una sabiduría, un conocimiento que los demás no lo tenían. Bueno, después vienen los que creen que es un profeta. O sea, un profeta es aquel ser excepcional que tiene la posibilidad de ser alguien que se comunica con Dios y que Dios se comunica con él, a los demás. O sea, es vocero de Dios, eso es lo que es un profeta. Alguien que les dice a los demás lo que Dios quiere y que les transmite a Dios lo que el pueblo quiere. Entonces, bueno, la idea del profeta incluso la acepta los islámicos, la religión que es la gran contraria al cristianismo, la religión de Mahoma. Mahoma es el mayor de los profetas, pero se acepta que Jesucristo, que Moisés, etcétera, también fueron profetas. Entonces le dan el papel de profeta. Luego vienen los que le dan un nivel mucho mayor. Lo consideran un santo. ¿Esto qué significa? Un hombre al que Dios le da cualidades excepcionales y le permite realizar grandes proezas, grandes milagros en su nombre. Pero pues simplemente es un santo como los conocemos los santos de la iglesia, ¿no? Que
y pues en algunas otras religiones no tienen ese nivel de, son seres humanos que tuvieron una vida ejemplar, que tuvieron una situación, un trato, por así decirlo, especial por parte de Dios, pero que no dejan de ser seres humanos, igual que el profeta también sigue siendo un ser humano. Luego vienen los que dicen es hijo de Dios. O sea, ya aquí ya no es simplemente un ser humano, es un hijo de Dios. Es el hijo de Dios. Entonces se refiere a su padre y, digamos, una parte inicial del propio cristianismo tenía esta visión. Entonces, por ejemplo, después se llamó herejía, los arrianistas, era su idea. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué no se podía aceptar la tercera, que es, digamos, la que ahora, pues los que son creyentes, los creyentes aceptamos, que es la de que es Dios? ¿Esto qué significa? Pues un problema, porque la religión judía, el cristianismo se supone que son monoteístas. Esto es, que solo aceptan un Dios. Entonces, si Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y Dios Padre es Dios, pues ya hay dos dioses. Ya no hablamos de monoteísmo, en todo caso sería de una idea en la que hay dos dioses, Dios Padre y el Dios Hijo. Entonces, pues eso plantea un problema. Entonces, ya es tardíamente, ya cuando se dan los concilios, después de que Constantino acepta el cristianismo, etcétera, que en Trento se hace algo que no está en los evangelios, pero que es la base del dogma del cristianismo. Ustedes cuando van a la misa, pues leen o recitan o rezan el creo que es un Dios Padre Todopoderoso que va a ser la eterna Jesucristo. Y en fin, y termina con los tres, son tres personas que tienen igual gloria. O sea, que es un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. O sea, el famosísimo misterio de la Trinidad. No es clase de teología, no me voy a meter a estudiar esto, simplemente es lo que se acepta oficialmente el canon, o sea, canon es la regla de la Iglesia católica y en general las otras iglesias cristianas. Dios es un solo Dios, pero está tres personas distintas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unidos, o sea, el Espíritu Santo se une al Padre y al Hijo y hacen una sola Dios, en fin, no nos vamos a meter en esos temas, simplemente a lo que yo voy. Con lo que estoy diciendo, resumo, hay desde los que no creen que haya existido Jesús de Nazaret, hasta los que creen que es Dios, parte de la Trinidad y todas las variantes intermedias. Bueno, ¿qué es lo que la mayoría aceptamos? Creo. Ustedes pueden creer desde que no existió, de que es un invento, que simplemente es un humano normal, pero en fin, la mayoría ya acepta, incluso no creyentes, hasta ateos, que sí hubo un personaje histórico, Jesús. O sea, Jesús de Nazaret sí existió. Hay evidencias históricas, hay toda una serie de elementos y además, pues esa tradición que incluso viene de los propios evangelios, pues si no hubiera existido, pues hubiera sido muy difícil que se hubiera podido hacer y generar. Entonces, el pensamiento de la mayoría es que sí hubo un Jesús de Nazaret. De Nazaret porque vivió ahí. O sea, aquí es interesante ya, si nos vamos entonces a aceptar, pues dar como buenos los evangelios. Bueno, de ese personaje no escribió. De todo el curso, solamente vamos a hablar del pensamiento de dos grandes maestros que no escribieron, que escribieron de ellos. Uno, no hablemos de los griegos, es Sócrates. El otro es Jesús
Jesús no escribe, sino que lo que dice, su comunicación oral, es como pues se comunicó a través de la palabra, y pues quienes la escucharon, la guardaron, algunos la escribieron, y pues esos textos se llaman evangelios. Evangelios, que insisto, es noticia feliz. Y hay muchos evangelios, como muchos. De hecho, al principio, pues todos los evangelios que se hicieron, pues no se sabía cuáles eran los buenos y cuáles no. Es precisamente después, ya cuando Roma empieza a aceptar la religión cristiana y ya no la persigue, que se hacen los grandes concilios. Concilio significa conciliar, o sea, unir todos los cristianos que habían sido ocultos, que habían estado en la clandestinidad, pues ahora salen a la luz y pueden dialogar entre ellos. Entonces, ahí en ese concilio, pues se dijo, de todos los evangelios que hay, que el de Santo Tomás, que el de María Magdalena, que, en fin, un montón de evangelios, solamente vamos a aceptar como de acuerdo a la norma, o sea, de acuerdo al canon, o sea, canónicos, a 4, que son los que ustedes conocen: San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan. Estos son los evangelios que se llaman canónicos, que son los aceptados, los que son parte del Nuevo Testamento. Los demás son interesantes, incluso muchas veces usan hasta como referencia para ciertas cosas. Son llamados evangelios apócrifos. Ahí, por ejemplo, muchos de los nombres, por ejemplo, el nombre de los Reyes Magos, pues vienen en los evangelios apócrifos. Algunas cositas se han tomado en los evangelios apócrifos, pero se supone que esos no son los oficiales. Bueno, de acuerdo entonces a estos evangelios, pues resulta que, aunque es Jesús de Nazaret, la verdad es que la familia sí original de Nazaret, pero y aquí sí, pues hay toda una serie de cuestiones históricas muy interesantes, saber cuándo se hizo un censo. O sea, pues los romanos les interesaba mucho saber cuánta población tenían, entre otras cosas para cobrarles tributos. Era lo que les importaba fundamentalmente, saber cuántos súbditos tengo para saber dónde me tienen que pagar. Así como, pues, más que censo, era así como, pues, un registro federal de contribuyentes, ¿no? Entonces vayan ustedes a sus lugares de origen para que, pues, tengamos la posibilidad de censarlos. Entonces, pues, sabemos que se fueron a Belén. Esa es, digamos, la historia que está en los evangelios, y que ahí nace. Bueno, aquí el primer problema que tenemos es que estamos a punto de la bonita fiesta de la Navidad. ¿Y saben qué? Los evangelios no está establecida esta fecha. Y es históricamente, además, lo que se sabe es que es una fecha que no tiene que ver con el cristianismo. Es una fecha que tiene que ver con la religión romana. O sea, tenía que ver con el solsticio de invierno. Entonces, es una fecha en honor al dios Saturno, la Saturnalia. El dios Saturno es uno de los dioses padres, es incluso el padre de Júpiter. Y entonces, pues se festejaba el sol naciente. O sea, ¿por qué? Porque esta fecha es cuando ya se llegó a lo más lejos, así como ahora dice López Obrador, pues llegamos ya a fondo y vamos para arriba. Se va el sol lo más lejos y de repente empieza a regresar. Entonces el regreso del sol invicto, que va a vencer y regrese, se va acercando nuevamente a la Tierra. Claro, sabemos que la cosa es al revés, ahora que no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, no, es la Tierra que gira alrededor del Sol, pero para los antiguos romanos pues era al revés, el Sol el que se alejaba y empezaba a regresar. O sea, es cuando empiezan a ser entonces los días pues cada vez más grandes con sol y las noches más cortas.
periodo de cuando es el inicio entonces del invierno, pues marca ese periodo. Entonces, el invierno, pues más o menos se inicia 21, 22, pero el 25 de diciembre, pues es ya la fecha en la que claramente ya empieza ese regreso del sol. Por eso la fecha del 25 de diciembre es la fecha de la festividad de Saturno. Se daban regalos, etcétera, etcétera. Entonces, es una fecha romana. Ya la festejamos ahora y ponemos el nacimiento, pero es hasta absurdo. Si uno conoce simplemente pues, los climas que hay en esos lugares en invierno, pues, y ve uno el texto de los propios evangelios que dicen que los campesinos, los pastores, estaban en la tierra, en la intemperie, con sus ovejas, pues cuando estamos en los nacimientos, pues eso no podía haber sido en invierno, no podía haber sido en invierno porque el frío es terrible. Entonces, tenían que ser una temporada de calor, o sea, tendría que haber sido verano o primavera, si acaso un poquito de otoño, pero no podría haber sido en ya propiamente el invierno. Entonces, no es creíble esta fecha. Además, porque les digo, no está señalada en los evangelios, sino simplemente se adoptó y se hizo y se empezó a festejar cuando pues Roma se convirtió al cristianismo obligatoriamente. Y pues se les ocurrió, como ya existía la tradición de eh, el 25 de diciembre, la fiesta de la Saturnalia, pues aprovechar esta fecha. Como lo mismo que dicen de la Virgen que tengo atrás, que pues se aprovechó que había otra deidad azteca, Tonantzin, que bueno, de ahí pues se tomó para la veneración a la Virgen de Guadalupe. En fin, esos temas son discutibles, ¿no? Bueno, pero lo que sí no es discutible es eso, que la fecha del 25 de diciembre no es. Y claro, eso no implica que no la festejemos, estén muy alegres, pásenla muy bien con todo, y la pandemia y la imposibilidad de tener grandes festejos. Y bueno, pues tengamos esta fecha, pero históricamente no es la que sería de acuerdo a los propios textos evangélicos. La otra cosa que está equivocada es el año. De acuerdo a lo que se establece en la propia, el propio Evangelios, pues llegaron unos magos, los magos eran los sabios. No dice reyes, de eso de reyes magos, pues no dice que eran reyes, chicos, simplemente que eran magos. Y magos no es los que hacían magia, inventaban cosas, no. Eran los sabios, eran los que conocían, que tenían conocimientos secretos. Entre otras cosas de astronomía, pues los conocimientos astronómicos, con la famosa estrella de Belén, pues fueron guiados a ese lugar en el que nace. Y pues la historia que relatan los evangelios es de que en el camino pues se les aparece nada menos que Herodes el Grande, que les empieza a decir pues que la avisen, etcétera, etcétera, y que pues después no le dicen, ¿no? Pero el caso es que es en la época de Herodes el Grande. Hay que entender que hay dos Herodes. Herodes el Grande, que estamos mencionando aquí, y Herodes Antipas, que es el hijo. Bueno, Herodes el Grande muere por ahí del año 3 antes de Cristo. Eso sí está perfectamente documentado. Históricamente la fecha de muerte de Herodes el Grande. Entonces, ¿esto qué significa? Que Cristo tuvo que haber nacido por el año 3, 4 o 5 antes de Cristo. O sea que se equivocó. O sea, la historia de por qué se fijó el calendario así es de que un papa pues, le pidió a un monje, el inicio, el pequeño, el chiquito, que calculara, y
el monje pues se equivocó y pues estamos con esta equivocación. Entonces, pues el nacimiento, que además no se registraban en esa época los nacimientos tanto, se puede calcular en el año 3 o 4 antes de Cristo. Lo que sí está claro, curiosamente, es la fecha de la muerte, si nos vamos a el propio relato bíblico, el relato de los evangelios, porque hay una fecha que es la fecha de Pascua, que es una fecha movible, y es una fecha en la que tiene que haber luna llena. O sea, por eso ven todas las imágenes de la pasión de Cristo siempre con una luna llena atrás, ¿no? Bueno, la forma de calcular entonces es que fue en viernes. Entonces tiene que calcular cuando la luna fue luna llena en viernes por esa época. Y se calcula que fue por el año 30, allá por el mes eh, eh, pues de abril, mayo, una cosa así. Entonces, pues hay historiadores, hay especialistas que han dicho que la muerte estaría por el año 30. O sea, eso pues sí marca lo que señalan los evangelios, que vivió 33 años. O sea, que nació por decir, el año 4 antes de Cristo y muere por el año 30. Bueno, la verdad es que eso no tiene ninguna importancia. ¿Cuándo nació? ¿En qué año? Lo importante, bueno, pues es que ahora el cristianismo se ha extendido y es una gran religión. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender, sobre todo para entrar a nuestro curso? No nos va a interesar, insisto, la parte religiosa, nos interesa la parte política. Entonces, para entender la parte política, hay que ubicarnos en la que ahora pues es zona de conflicto entre palestinos y judíos, la zona de Tierra Santa, en esa época. Después, ya en la semana pasada vimos en las clases grabadas, pues que después de Salomón hay una división, se separa el reino de Judá de Israel, son dos estados diferentes, dos gobiernos diferentes, y pues eso los hace ser presa de diferentes pueblos, particularmente de los babilónicos. Durante mucho tiempo están sujetos y sometidos a los babilónicos. Incluso hay quienes dicen que en esa época de sujeción a los babilónicos les alteraron algunos de los textos bíblicos. El hecho es de que después de los babilonios los dominan los macedonios, o sea, pues las tropas de nada menos que Alejandro Magno, y pues queda bajo el dominio macedónico. Después, pues, cuando vienen las guerras entre lo que quedó del imperio, que vamos a ver en su momento, entre Pirro, rey de Piro, contra Roma, y triunfa Roma, pues todo ese territorio pasa a ser tributario, a ser dominado por Roma. Entonces, en ese momento en el que nace Jesús de Nazaret, tanto el Estado de Israel como Judá están dominados por Roma, con una distinción. Ante la actitud de los romanos, hay 4 posiciones ante ese dominio, ante esa invasión romana. Uno, la de los oportunistas, los que siempre saben que ganó Morena y vamos con Morena, que ganó el PRI, ahí estamos con el PRI, que ya nos invadieron los macedonios, somos pro macedonios, que ya nos invadieron los romanos, somos colaboradores de Roma. Entonces vienen los que se llamarían colaboracionistas, o sea, los que dicen, pues ya nos van a mandar, pues obedecemos, vamos a pagar tributo, vamos a servir. Y entonces cuando existían gobiernos que se sometían a Roma, como el caso de pues el gobierno de los Herodes, tanto de Herodes el Grande como de Herodes Antipas, pues
los dejaban, seguían siendo reyes, claro, reyes al servicio de Roma, pero eran reyes judíos. Entonces, esos eran los que pues seguían gobernando, seguían administrando, pero claro, sometidos a Roma. Y claro, también las miscones con Roma, por ejemplo, el puerto principal que se hizo por ahí le pusieron Cesarea, César, en fin, era la parte de los colaboracionistas. Cuando no había un gobierno tan colaborador con Roma, pues entonces los romanos mandaban a un gobernante directo, que era un prefecto, así como en las escuelas, que en ahora se llama prefecto, pues aquí era un prefecto romano, o sea, un romano, que era el que asumía el poder local y emitía orden para que, pues, se sometieran los ciudadanos y a Roma y pagaran tributos. Entonces, era el caso del Estado de Israel. O sea, Judá estaba gobernado por Herodes y Israel por un prefecto que era pues muy conocido en la historia, Poncio Pilatos, que pues es un poco lo que hemos hecho todos nosotros en este año, por lo menos desde marzo, que es lavarnos las manos. Bueno, pues es el que aplicó la técnica del doctor Gatel de lavarse las manos, pues ese era el que gobernaba. Bueno, la circunstancia es que hacia el pueblo, pues había la misma situación. Había los que colaboraban con Roma, que se llamaban o herodianos, precisamente por Herodes, o saduceos. Eran los que eran fieles seguidores de Roma. Y estaban, en este caso, pues, Roma los privilegiaba, les daba ciertas ventajas, claro, tenían que someterse a las indicaciones, a la disciplina y sobre todo al pago de tributos. A Roma no le importaba tanto gobernar a los pueblos que tenía sometidos, le importaban que le enviaran tributo, que le enviaran pues oro, mercancías, granos, etcétera, esclavos, todo eso. Bueno, entonces, esos eran los saduceos. Luego había otro grupo que toleraba a los romanos, no se oponía, digamos, los aceptaba, pero les pedía algo a cambio. Y ese algo a cambio, ¿saben qué? Déjenme manejar la religión. Déjenme manejar el aspecto de mis creencias. A los romanos pues no les importaba mucho la religión, sobre todo al principio. Ya después sí, cuando pues hubo un emperador loco, Calígula, etcétera, que empezó con la idea de que él era también Dios. Y entonces empezó a exigir que todas las provincias dominadas por los romanos se pusiera como Dios a el propio emperador, tanto Calígula como Domiciano, y etcétera. Hicieron Señor y Dios. Eran. En las religiones politeístas pues, no había mayor problema, lo aceptaban. El problema era las religiones monoteístas. No solamente hay un Dios, pues no podía haber el Dios Jehová, el Dios Yahvé y el Dios César, ¿no? Entonces, pues ahí sí hubo problemitas, pero ya eso fue, digamos, una circunstancia incluso posterior, muy posterior. Jesús nace en el momento en que está en el poder, pues, el primer emperador, que es Octavio o César Augusto. Después ya le va a tocar morir en la época de Tiberio. Pero eso, no hablemos de Roma. Bueno, pero el caso es que había entonces un grupo que se llamaban los fariseos, que aceptaban a Roma, convivían con Roma, con el prefecto romano, con quien fuera, y lo único que pedían es déjame mi negocio, que es la iglesia. Entonces los judíos pues tenían que pagarle tributo a Roma y tenían que pagar también sus diezmos, primicias y todo esto a los fariseos, a los que manejaban el templo, el aspecto religioso. Eran sujetos a una doble
tributación o la explotación, pero pues, a los romanos eso no les afectaba mucho, y al contrario, se daban cuenta de que estos fariseos, la religión, pues servía para tener apaciguadas a las personas y que era lo que finalmente les importaba, que hubiese pues una tranquilidad y una paz. Entonces eran los fariseos, eran, digamos, aceptaban tolerantes con Roma. Sabían los que colaboraban con Roma, los fariseos que eran tolerantes con Roma. Y después venían dos grupos que no estaban ya de acuerdo con Roma. Unos que no estaban de acuerdo con Roma, pero que se daban cuenta que no tenían el poder suficiente, las armas, la organización, para oponerse al dominio romano. Entonces, se fueron lejos de las ciudades, se fueron lejos de el medio de las ciudades y se fueron a cuevas. Entonces, cuando en 1947 se descubren esas cuevas, los famosos rollos del Mar Muerto, aparece, por ejemplo, un grupo muy importante que se llaman los esenios. Incluso también hay un libro que dice que Jesús fue un esenio. Los esenios eran gente que se separaban para no estar sujetos a Roma, pues se fueron lejos de los controles de Roma, o sea, se fueron a las montañas, se fueron a lugares donde los romanos no llegaban porque no les importaba, podían tener un control físico de todos los espacios. Y ahí vivían en comunidades, apartes, tenían su propia organización, eran muy colaboradores, pues tenían una serie de prácticas que se ven muy similares a las del cristianismo, como compartir el pan, el vino, en fin, toda esa serie de cosas, y eran, digamos, entonces los que se oponían a Roma, pero lo que hacían era alejarse, era no estar sometidos a Roma y vivir libremente, pero fuera de las ciudades, fuera de los centros de población importantes y pues estar pues, prácticamente escondidos en vidas, pues en cuevas ocultos. Y finalmente estaba el cuarto grupo que eran los celosos, los celotas, que eran los que se opusieron a Roma, que incluso en algún momento pues se organizaron para rebelarse a Roma y en un momento determinado lograron éxito y una rebelión muy importante de judíos contra Roma. Entonces, pues el emperador, ya era la época del, eso fue después de Cristo, por cierto, ya, les digo, en ese momento ya los cristianos estaban aparte de los judíos, pero los judíos se habían rebelado, los celotes, y se levantan en armas y logran liberar el dominio romano a Jerusalén, entre otras cosas. Mandan a Tito, que después sería emperador, por cierto, un emperador muy corto porque su suelo fue envenenado, seguramente por su propio hermano, que se quedó después como emperador. En fin, lo importante es que Tito, con una estrategia militar impresionante, pues logra pues tomar una ciudad, como ya lo mencionamos desde la época de que David decidió que era ese lugar adecuado, una ciudad muy difícil de tomar por sus propias protecciones de montañas naturales que tenían, pero finalmente Tito lo logra y pues masacra a la población. Todavía hay otro intento de rebelión en un lugar que se llama Masada, que algunos dicen es pues, el primer gran exterminio de judíos, pues antes de, mucho antes que lo de Hitler. Y en Masada, pues sí, los romanos acabaron con toda la rebelión, mataron a todos los que estaban defendiendo, incluyendo mujeres, ancianos, niños, vamos, no dejaron, fue lo que en términos actuales llamaríamos un total y absoluto genocidio. Pero no solo eso, sino que se dieron cuenta de que, pues con esas concepciones tan fuertes religiosas que tenían, pues se podían organizar nuevamente. Y entonces la manera de evitar que se pudieran organizar fue lo que se conoció como la diáspora, o sea, la dispersión de los judíos. ¿Sabes qué? Te verás de aquí, ya no te quiero aquí.
esta tierra la van a tener los originarios, que son los filisteos, los palestinos. Entonces ya se fueron por todo lo que era pues el mundo antiguo, fuera de Roma, eh, y por eso pues los judíos aparecieron por todo el mundo, por toda Europa, principalmente después ya por todo el mundo, y que solamente el territorio se convirtió en Palestina, tierra de filisteos. Entonces la provincia ya dejó de ser Judea este, y Israel, se convirtió en Palestina, y solamente después de que pasaron atrocidades como las de Hitler, precisamente, pues después de la Primera Guerra Mundial ya había, pues ese territorio era parte, después fue parte del Imperio Otomano. Entonces la Sociedad de Naciones hizo que ese se convirtiera en un mandato de Inglaterra, o sea que lo gobernaba Inglaterra. Estamos hablando ya pues del siglo XX, no estoy saltando para que no les quede toca la historia, y esta situación permite que pues los judíos estén dispersos, pues le pidan a Inglaterra permiso para pues llegar a lo que era su territorio original, y pues fueron condenados por el gobierno inglés, con oposición desde luego a los árabes y los filisteos, que sean los que estaban ahí, a el que se asentaran. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades que sufrieron los judíos, pues Naciones Unidas decide que ese territorio se divida en la mitad de, para los judíos, la mitad para los palestinos. Se crearon entonces dos estados. Pero desde luego los palestinos y en general los árabes no lo aceptaron. Empezaron a ver los problemas entre Israel y los palestinos, y pues la historia la conocen. Hubo una guerra, la famosa guerra de Medio Oriente, en la que los judíos, más poderosos militarmente, con mucho más recursos, controlaron todo el territorio, y ahorita pues Palestina es un pueblo que tiene su organización, su gobierno, pero no tiene formalmente territorio, y bueno, es un problema que pues no se ha podido resolver. Pero regresemos a esa época de Cristo, en la que pues había esas tres posiciones. Entonces, la primera gran duda es cuál era la posición de los judíos con respecto a Cristo. Si era un celota, porque incluso si vemos en los nombres de los apóstoles de Jesús, aparece Judas el celota. Entonces hay quienes dicen que el problema incluso de la traición de Judas es porque él creía que era un celota, que era alguien que iba a levantarse contra los romanos. Entonces, aquí hay esa posición. Era alguien que estaba en contra de Roma, era alguien que no estaba en contra del gobierno de Roma. Entonces, ¿cuál es la posición de los evangelios con respecto al poderío de Roma? Entonces, de repente encontramos circunstancias o situaciones muy especiales. Por ejemplo, de repente vemos cómo se critica al poder y se ve el poder como algo diabólico. Entonces, de repente en los evangelios vemos cómo después de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto, llega el diablo, llega Satanás a tentar a Cristo, y una de las tentaciones es: si me adoras, te doy el gobierno de todos estos reinos que alcanzas a ver, porque el poder me ha sido asignado a mí y yo se lo doy a quien yo quiero. O sea, el poder es algo del diablo. El poder es algo que es maligno.
Por el contrario, de repente vemos situaciones en las que se ve a un Cristo que acepta el poder civil y dice, pues hay que cumplir con Roma. Entonces, hay una cosa que incluso algunos dicen que se incluyó después en los evangelios, otros dicen que sí fue efectivamente parte del cristianismo, es cuando llegan los herodianos, los que ya mencionábamos, saduceos, que eran los colaboradores de Roma, los que iban a chismosear desde luego rápidamente al emperador romano, y les dicen que, que si tienen de pagarle tributo al César. Entonces, pues Cristo se da cuenta que le estaban poniendo un 4, porque si decía que no, pues inmediatamente ahí lo iban a meter preso, porque ese va a ser un acto de sedición, de rebeldía contra el poder romano. Pero insisto, lo que más les importaba a los romanos era que les pagaran los impuestos. Y si alguien decía, no pagas impuestos, pues entonces se iba a provocar que esta persona, si era influyente como pueblo, pues se le tomara como sedicioso. Y si decía, si paguen impuestos, pues iba a ver mal con los judíos que no estaban de acuerdo con pagar los impuestos con esta dependencia de Roma. Entonces ahí viene la famosísima frase, que es la frase política más importante de los evangelios, que dice Cristo, a ver, enséñenme la moneda con la que pagan. Y le enseñan la moneda de tributo, el denario. Y les dice, ¿qué inscripción hay ahí? Pues la del César. Ah, bueno. Entonces dice el Evangelio, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, al establecer esta distinción, esta diferencia entre el Estado y la Iglesia, pues ahora es la base fundamental de un Estado laico, que a ocasiones se rompe, que en ocasiones no, pero que sí tiene esa idea de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay frases en las que aparece pues muy sumiso Cristo. Por ejemplo, esas terribles de que si alguien te da una bofetada, pues pon otra mejilla. Si alguien te obliga a caminar una legua, pues camínale 2. Pero de repente hay otra imagen del mismo Cristo con un látigo sacando a los mercaderes del templo, diciéndoles a todos esos que comerciaban y que hacían pues, un gran negocio alrededor de la iglesia, del templo. Ustedes han convertido la casa de mi padre, que es una casa de oración, en una cueva de ladrones. Entonces, la circunstancia, la situación es la de que, pues aquí lo vemos como un enemigo. Hay frases muy fuertes en los evangelios. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Quien tenga forja que la venda y compre una espada. Pero de repente, otra vez, cuando está con pues Poncio Pilatos y le dice, pues a ver si eres rey, ¿por qué no te defiendes? Y él dice, no, es que mi reino no es de este mundo. Yo no tengo que ver con las cosas políticas. Mi reino es otra cosa. Y finalmente, pues en esa discusión, en las que dicen que sí tuvo un papel político fundamental, es en la muerte. ¿Por qué? Porque la forma en que lo matan los romanos, porque normalmente, claro, los evangelios y cuando Roma se convirtió en cristiana, pues trataron de decir, no fue los romanos, sino fueron los judíos, y por eso Poncio Pilato se levantó las manos, y todavía hizo una especie de justicia popular, así como las consultas populares que están aquí en México, si juzgamos o no a los expresidentes, pues de repente dijo, a ver, por Pascua ustedes pues, se puede soltar a un preso, hay un tipo que se llama Barrabás, que ha sido terrible, asesino, etcétera, y pues, está que pues, es Jesús de Nazaret, que no tiene mayor, simplemente pues se ha dicho que es religioso. ¿A quién quieren que suelte? Y los fariseos,
que suelten a Barrabás, o sea, a Barrabás. Pero la verdad es que la pena que le ponen es la pena que en Roma se hacía a los que políticamente eran contrarios a Roma. O sea, para empezar, los judíos, cuando aplicaban pena de muerte, lo hacían apedreando. Esa era la pena de muerte de los judíos. La pena de muerte que aplicaban los romanos normalmente era pues espada. Pero a los políticos peligrosos, o sea, por ejemplo, Espartaco, etcétera, se les crucificaba, que era para exhibirlos, era para disuadir. Mira, si te rebelas contra Roma, te va a pasar lo de esto. Y eran figuras grotescas, la de los crucificados, era una muerte terrible y una muerte pues muy espectacular para disuadir a los que seguían. Entonces, pues esta imagen que tenemos de Jesucristo, pues que además no haber sido una cosa tan bonita, eran árboles, pero en fin. El caso es que le aplican la pena de los políticos, de los presos políticos, de los delincuentes políticos. Entonces hay quienes dicen pues que sí tenía un propósito político. Y bueno, pues el hecho es que esa muerte pues significa que posiblemente pues sí hizo callos al poder romano. Bueno, ya después el cristianismo, ya sea para los creyentes con la resurrección de Cristo o lo que quieran creer, pues empieza a sobrevivir gracias a que los primeros cristianos viven en comunidades que son de carácter socialista. También se ha discutido mucho si el pensamiento cristiano es un pensamiento que está ligado al socialismo, porque establece comunidad de bienes entre los cristianos, y el mismo Cristo en sus partes pues establece la idea de que no se puede servir a Dios y al dinero, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve, en fin. Y el hecho es que los primeros cristianos vivían pues en comunidad. Pero desde ese momento inicial del cristianismo, insisto, era solo una secta de los propios judíos. Los únicos que había eran judíos. Entra el más grande y más importante difusor del cristianismo, que no fue un apóstol directo. Era alguien que en principio era perseguidor de los cristianos, de nombre inicial Saulo, y de repente, pues de acuerdo a los hechos de los apóstoles, aparece una luz que lo sigue, que lo tiene el caballo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Se convierte y transforma el cristianismo, que era una secta judía, en una religión católica. ¿Qué significa la palabra católica? Pues soy católico, pues, ni saben qué es ser católico. Católico significa universal. O sea que lo que predica Cristo no es nada más para los circuncisos, o sea, para los judíos, sino para todos. Entonces universaliza la iglesia, la difunde, y eso le va a empezar a dar una gran fuerza. Y también aquí entra un aspecto que es lo que tiene que ver con la política, que finalmente es San Pablo no busca confrontarse con el poder, incluso San Pedro sí. San Pedro de repente, pues en un momento, pues le dicen: te prohibimos hacer esto, ¿y por qué lo sigues haciendo? Bueno, pues porque es más importante obedecer a Dios sin autoridad. ¿No? San Pablo da el texto político más importante que ha significado pues la gran legitimación del poder por mucho tiempo, y el motivo por el que el cristianismo también se ha expandido y se ha fortalecido, muchas veces junto con el poder, que ha ido de la mano con el poder político, sobre todo en esa época de Roma. San Pablo escribe en la epístola a los romanos pues la frase, el texto político más importante, la idea de que todo poder viene de Dios, que las autoridades son para obedecerlas, quien las desobedece a Dios, que no en vano lleva la espada, porque tiene el poder
para imponerse. Pero no solamente hay que obedecerle en razón a la fuerza o el castigo, sino de convicción. Entonces ahí va a dar San Pablo en ese texto los dos elementos básicos del poder político, que es la fuerza y la legitimidad. Entonces, al decir que el poder viene de Dios, pues San Pablo dice, obedece a quien tienes que obedecer, págale tributos a quien tienes que hacer. O sea, no tienes sino que estar sometido a la autoridad. Sometas, entonces es lo que dice San Pablo, todos a la autoridad política, porque todo poder viene de Dios. Este texto es el que explica por qué todavía, ahorita lo vamos a ver en breve en los Estados Unidos, cuando el señor Biden tome protesta como presidente, lo va a hacer ante la Biblia, porque el poder finalmente viene de Dios. En lugares como Inglaterra, en muchos lugares de América Latina, la toma de posición de un presidente, de un rey, es en una ceremonia religiosa. Y pues el poder de los reyes, por ejemplo, cuando vean los mandatos de los reyes, ponían el rey Carlos V, rey por la gloria de Dios o por el deseo de Dios, caudillo de España, decía Francisco Franco, por la gracia de Dios. O sea, el poder viene de Dios. Dios es el culpable que gobierne, que haya gobernado Trump, esté gobernando en México López Obrador, etcétera. O sea, al decir que el poder viene de Dios, pues eso obliga a los cristianos a obedecer. Y eso, pues sí, tiene que ver con un manejo político muy importante, que todavía vemos que pues se establecen acuerdos a veces pues buenos. Por ejemplo, pues el poder político y la iglesia se pusieron de acuerdo para que a la Virgen de Guadalupe pues no la pudieran ir a ver porque está encerrada la iglesia. Bueno, claro, por un motivo muy bueno, no necesariamente que haya acuerdos entre poder político y poder religioso sea malo, les digo, pues simplemente pues, fue aplaudible que no abrieran la Basílica de Guadalupe, pero algunos dicen que en ocasiones pues simplemente ha sido para legitimar al poder. Entonces, pues a veces la iglesia se convierte en algo al servicio del César, o a veces el César se convierte en algo al servicio de la iglesia, como fue en la Edad Media. Entonces, el tema de la religión, el tema de las ideas políticas y pues las actitudes, las cosas que se relatan en los evangelios, las ideas que se relatan en los evangelios, pues son importantes para conocerlas hasta estos días. Este es apenas una introducción. Les voy a subir los videos a las clases grabadas, ya desarrollando más específicamente estos temas, desarrollando más algunos textos del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles y de las epístolas o cartas de los apóstoles. Con la lectura de estos textos, además que les voy a encargar, sobre todo de este texto impresionante políticamente, que es la de la epístola de San Pablo a los Romanos, particularmente capítulo 13, y las clases grabadas para tener una visión más completa. Pues les agradezco, espero tener la oportunidad de comunicarme con ustedes. Si no es así, pues les deseo una muy feliz Navidad. Realmente, pues esta situación rara, 2 semanas y ya nos vamos de vacaciones y regresamos para las 3 semanas de enero, pues que les sea grato su periodo vacacional, y que pues dentro de esta pandemia tan terrible, dentro de esta situación tan difícil que estamos viviendo, pues sea una felices fiestas de fin de año, un año próspero para ustedes en lo personal y para sus familias. Pues no me queda sino agradecerles su atención y pues están las clases grabadas y en todo caso pues nos reencontramos en
enero. Muchísimas gracias, pásenla muy bien.